de mis diálogos transatlánticos. He publicado 2 en esta colección. José María me dio la buena noticia de que me va a publicar el otro libro y bueno, de eso les hablaré ahorita más adelante. Quiero dar paso a Jorge para que nos comente sus impresiones de lectura de este libro de ensayos, pues en el que trate ya como no de dar una mirada no tan específica sobre un tema en concreto, sino de pronto más bien como los desafíos que hay de cara al exterior, ¿no? Jorge, adelante. Escuchaba a Nur y hablando de Tánger, y mi primera aproximación a Tánger fue Paul Bowles, que vivió en Tánger y murió en Tánger, escritor norteamericano. Hablamos de Marruecos y supongo que lo primero que habré leído de Marruecos fue lo que escribió Orwell cuando lo hieren en la Guerra Civil Española y se radica en Marruecos y allí escribe un ensayo marrakech. Entonces, bueno, estaba pensando en lo que quienes me antecedieron, todos brillantes, daban su impresión. Estaba pensando, bueno, todo lo que nos llega desde el norte de África es básicamente una visión europea. Y es, bueno, el caso de Bowles puede ser una visión americana o norteamericana, pero tu libro ha contribuido a dar una visión latinoamericana. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que primero lo que ha destacado Vicente justamente es que le has dado voz a las personas con las que has hablado, a las personas que has entrevistado, y eso tiene un valor muy especial, porque te da la posibilidad de ponerte en contacto. Es decir, está muy bien elegido el título Diálogo, está muy bien elegido el título de este programa Conversaciones, porque de eso se trata justamente. Es muy difícil muchas veces para alguien que vive en una cultura occidental, trasladarse a otra cultura y ver los ojos o ver con los ojos de esa misma cultura lo que está pasando. Y yo creo, Clara, que lo has logrado. Es decir, has logrado trasladar la voz de Marruecos, la voz saharaui inclusive, hacia América Latina, marcando por supuesto las diferencias, esos 7.300 kilómetros de distancia que hay entre Marruecos y Colombia, pero no solo te referís a Colombia, porque estás hablando de una cultura que es la latinoamericana, y también allí estás planteando este proceso de cambio que lo tienen todas las sociedades. Es decir, en el mundo hay países rápidos y países lentos. Yo no creo en esto de Oriente y Occidente solamente, sino que creo que hay países que avanzan mucho más rápido y hay otros que de pronto por factores culturales, por factores religiosos, por factores políticos, se quedan en el tiempo, y no es el caso de ninguno en particular, no estoy juzgando a Marruecos en particular. Ha habido una primavera árabe, ha habido en este mismo año, ha habido movimientos importantes, hasta golpes de Estado en África, ha habido levantamientos, sobre todo movimientos juveniles que han cambiado el curso de la historia en varios países, y hoy mismo, si vamos al caso, fíjate el fenómeno de los refugiados. Hoy Canarias está recibiendo pateras y pateras, y esto ha puesto en jaque al gobierno de España, porque dentro del mismo gobierno de España no se sabe qué hacer. Es decir, tenés un presidente que es Pedro Sánchez, que se niega a que esos inmigrantes vayan a la península, y un vicepresidente que es Pablo Iglesias, que pertenece a Unidas Podemos, que quiere que vayan a la península. Tenés dentro de Marruecos mismo, hoy mismo, una situación conflictiva desde mediados de noviembre, justamente con el Frente Polisario, y en esa región que es el Sáhara Occidental, que es el único territorio no autónomo de África. Es decir, el movimiento se demuestra andando, y en este caso está andando. Ahora bien, si vamos al background que podemos tener en América Latina, vamos a tener siempre, hasta ahora,
teníamos, te pongo ahí como cuña entre lo que pasaba y lo que pasa, siempre una visión europea o siempre una visión norteamericana, por las intervenciones, por la participación de las Naciones Unidas, en fin, y también por intereses geopolíticos. Y le has dado, en este caso, le has dado voz a aquellos a los que nosotros no escuchábamos, pero no por falta de interés, sino que no escuchábamos por falta de interlocutor. Y en este caso la interlocutora ha sido vos en forma brillante, realmente te felicito, porque no estás juzgando, insisto, estás mostrando, como se dice en España, cómo está el patio, cuál es la situación de las mujeres, la situación de los jóvenes, la situación de la clase media, cómo se vive en el reino en general, cómo se vive en el Sáhara en particular. En ese caso yo creo que el texto, al menos el que he leído yo, es un texto logrado. Has logrado también, valga la redundancia, acercar dos orillas que deberían conocerse un poco más, pero evidentemente, bueno, siempre ha habido un triángulo. El triángulo es América Latina o América del Sur y Central, Estados Unidos, Europa, y África ha quedado siempre en la vereda de enfrente, salvo para Brasil. Que tiene un vínculo mucho más estrecho, sobre todo con países como Senegal y demás. Lo que es el norte de África para América Latina es territorio desconocido, creo que se conoce mucho más, por supuesto, China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, inclusive por las noticias, que Marruecos en particular. Túnez apareció por la primavera árabe. Bueno, después vino todo lo que ya sabemos, la guerra en Siria, Libia, la caída de Gaddafi. Eran en ese momento polos de atención. Egipto, hoy Irán, pero ahí hay más que todo, por un lado también la participación española, digamos, durante todo este proceso, el diferendo inclusive con España. Cuando te hablaba de Orwell, la crítica a lo que era el protectorado francés, pensá que estamos hablando de 1938, un año antes de que terminara la Guerra Civil Española, y Bowles, que murió en Tánger y vivió, no sé si la mitad de su vida, pero gran parte de su vida, que nos trasladaron una visión, nos trasladaron una postal, pero la postal no significa la voz, es decir, la voz de aquellos que viven allí. Yo creo que siempre digo, y les agradezco a mis padres haberme dado alas y raíces por pertenecer a un determinado terruño, que es donde nací, y alas porque me permitieron volar. Cuando uno vuela, como es tu caso, a veces es difícil quitarse las anteojeras, vamos a llamarlas occidentales. A mí me pasó una vez en algún país árabe también, me pasó ver determinadas cosas que me desagradaban, y creo que era uno de mis primeros viajes, después de haber cubierto intifadas y demás en Medio Oriente. Y volví, en ese momento yo vivía en Washington, volví, hablé con un amigo y le dije, mirá lo que pasa con esto. Tenía que ver con el trato de un marido, un señor con su esposa. Y yo estaba, no horrorizado, pero sí me llamaba mucho la atención. Y me dio el mejor consejo para un corresponsal, como es mi caso. El mejor consejo fue: quítate las anteojeras occidentales y trata de primero entender la cultura y después juzgar, si querés juzgar. Bueno, a partir de ese momento, primero me quité las anteojeras en los viajes siguientes y nunca juzgué. Siempre planteé, pasa esto, bueno, esto es así o es asá. Evidentemente hay algunas
algunas deudas, sobre todo con la mujer, y Nor sabe mejor que nadie, y vos, Clara, también. Hay deudas con la mujer que evidentemente hay que sanear. Yo creo también que en los últimos tiempos, en particular, ha habido una suerte de reacción. No sé si, no me atrevo a decir que sea una revolución, pero sí una reacción y un no es no, hasta aquí llegaste. Es decir, ha habido una adquisición de derechos que posiblemente va contra la tradición, no contra la cultura. Y no contra la religión tampoco, más allá de que la quieran imponer en algún caso. Y me parece saludable. No me parece sano decir desde Occidente que los países árabes se tienen que occidentalizar, porque eso fracasó con la primavera árabe. Pero sí me parece interesante en un mundo globalizado que el acceso a la educación, el acceso a determinadas libertades que son innatas. Yo confío plenamente en la igualdad entre el hombre y la mujer, que ya no sean un privilegio, sino que sean un derecho. Por eso, en tu libro, al dar voz a hombres, a mujeres, a jóvenes, a gente mayor, estás pintando una postal como la que en su momento pintó Bowles desde Tánger, forma literaria, y Orwell desde Marruecos, en un ensayo titulado Marrakech, es más que todo, no diría panfletaria, pero con una posición política. Encontraste el término medio y te felicito. Jorge, muchas gracias por tus comentarios tan generosos. Pues estoy muy agradecida contigo, también con Vicente, primero por haberse tomado la molestia de leer el libro. Jorge además prologó el libro del que estaba hablando hace un momento, entonces estoy doblemente agradecida con él. Vicente